Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos algunos temas, creo yo, interesantes que tratar. Si más no, son divergentes. Pero antes que nada, vamos a saludar a nuestros analistas. Tenemos a Luis Rovira. Luis, ¿qué tal? Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy buenos días. Pues bueno, encantado de estar aquí contigo y con los oyentes un día más y bueno, pues a disfrutarlo. Y tanto que sí. También saludamos a nuestro economista Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días. ¿Cómo vamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bien, bien. Estamos bien, no nos podemos quejar y porque visto cómo está el patio, pues somos unos afortunados. Caray, la verdad que sí, ¿eh? Aquellos tiempos que parecía que todo lo normal era infravalorado, espero al menos que alguna buena lección saquemos de todo lo que hayamos podido aprender, porque la vida no deja de ser un aprendizaje. Me decía un buen maestro hace muchos años atrás que se tenía que estar aprendiendo hasta que te quitaban los tubos de la UCI, o sea, hasta el último momento de la vida, hasta, como podríamos decir, el último aliento. ¿Compartís esta gran cita de este buen amigo mío? No, totalmente. Hay que vivir, hay que disfrutar y porque hay una cosa, el futuro algunas veces está en nuestras manos, pero en la mayoría, y tal como está la sociedad actual, el futuro está en manos de vete a saber qué entes. Luis, digo Enric, también compartiendo esta opinión de que hasta el último momento hay que aprender cosas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final, y además en la pandemia se ha demostrado que el tema mental es muy importante y el cerebro es un músculo. Entonces, cuanto más lo ejercitemos, mejor preparado estará. Entonces, yo creo que es importante aprender, es importante disfrutar, es importante vivir, ser conscientes de lo que estamos viviendo y no por ello dejarnos ir. Vamos a hablar de algún tema. El primero, mira, creo yo, amigos, que le va a dar un toque diferente, ¿no? Porque estamos viendo estos días que, pues, algunos descerebrados están enviando balas en cartas, ¿no? Esto ya denota el signo de cobardía. Pero bueno, más allá de esto, lo que sí encuentro algo diferente, ya que hablamos de cartas, es lo que está sucediendo en Francia a raíz de esta crisis derivada de este innombrable bicho, de que, bueno, pues que están lloviendo, nunca mejor dicho, pero en forma filamentosa, es decir, en textil y concretamente en ropa interior, por parte del sector minorista francés, es decir, el sector de minorista francés de la lencería concretamente, que está enviando ropa interior, ropa sensible a Jean Castex, reclamando que deje, pues, que les deje abrir sus negocios porque, claro, al no ser considerados como imprescindibles, pues quedan como apartados, ¿no? Y están hasta las narices. Caray, ¿cómo veis esta iniciativa así un tanto divergente, Luis? Bueno, yo la encuentro fantástica y ya sabes tú mi faceta de marketing, mi faceta de publicidad, sobre todo de creativo, ¿no? Y entonces yo creo que una campaña así, en estos momentos en que hay muchos negocios que cada día están cerrando más las puertas, que hay empresarios que lo único que acumulan son deudas en lugar de beneficios porque no pueden trabajar, que hayan hecho esta campaña, además, con esto de los servicios esenciales si los dejan abrir. Y entonces puede ser que tú seas un empresario, en este caso, porque esta noticia la he leído, en este caso del sector de la lencería, que ellos no son considerados básicos y entonces no pueden abrir las puertas. Pero al lado hay otras empresas, no sé, por ejemplo, de discos, de DVDs o de teléfonos, de telefonía, que estos sí se consideran básicos, estos sí están abiertos. Y entonces, como no se les está escuchando por parte del ministerio correspondiente, ¿qué es lo que han hecho? Han puesto la creatividad en marcha y han decidido enviar bragas, a sí mismo, enviar bragas al ministro. Ole, ole y ole. Porque ya lo estoy diciendo todo, ¿no? Con este ole. Dice, ole tu braga, señorita. No, la verdad es que esta noticia está corriendo todo el mundo, no solo Francia, todo el mundo.
Pues sí. A ver si una vez por todas los políticos, los técnicos, los funcionarios se ponen las pilas y ya te digo, estamos con el bicho estamos con la pandemia y hemos de ser prudentes en todo, obviamente. Hemos de sensibilizarnos todos, obviamente, pero también hay mucha gente que está en la ruina y entonces pues hay que procurar, mirar, hacer parcialmente, solo a lo mejor dejar entrar de 2 personas en 2 personas en las tiendas, pero al menos dejar que haya, por mínima que sea la actividad, aunque solo sea para cubrir gastos. Ya digo, aunque solo sea para cubrir gastos. Y eso es importante. Y después, ya que o se obliga a cerrar, que esta gente reciba las ayudas, pero es que no las están recibiendo. Sí, porque desde el momento que se dice que se van a recibir ayudas, pues uno, supongo que el empresario, el autónomo, la pyme, pues ya hace sus números y dice, bueno, a ver, pongamos que se retarda un poquitín, pero esto ya nos dará oxígeno para resistir, ¿no? Pero cuando las ayudas no llegan, pues la verdad es, bueno, así está, incluso tengo buenos amigos que son psiquiatras y psicólogos que ya vaticinaban meses atrás que habría nuevas patologías derivadas de toda situación, ¿no? Una, la sanitaria y la otra económica, conjugada, pues imagínate. Luis, gracias. Pasamos al Enric. Enric, imagínate que uno es el primer ministro de Francia, Jean, y le llega la secretaria y le trae otro sobre con otras barritas. ¿Qué pasa aquí, doctor Clouseau? Bueno, es una manera de llamar la atención. Yo creo que coincide mucho con lo que dice Luis, ¿no? Yo creo que se han tomado medidas posiblemente preventivas del posible colapso sanitario. Algunas son difíciles de entender o al menos no se han sabido explicar correctamente. Algunas aparentemente son incongruentes. Entonces, pues como estás en uno de los sectores donde no se te permite abrir, en el que estás prácticamente quedándote sin oxígeno para respirar. Entonces, bueno, la reacción que hace el sector es intentar llamar la atención para que alguien se dé cuenta de que realmente está llegando a las últimas, ¿no? Lo cual es importante tenerlo presente. En algunos países, bueno, algunas zonas, porque Madrid, por ejemplo, en España funciona distinto, ¿no? Pero se ha optado por proteger el sistema sanitario al 100%, otros han optado por un modelo híbrido entre economía y salud, otros han tirado directamente por la salud, por la economía, perdón, y al final, pues, cada uno tiene unos resultados más o menos similares y está hablando de lo que sería los países que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, el por qué en algunos países funciona de una manera o funciona de otra, no hay información, no hay análisis concluyentes, con lo cual, si eres uno de los sectores perjudicados y no le ves ninguna lógica a las medidas tomadas, es muy difícil de plantear, ¿no? Y entonces yo creo que cualquier salida creativa puede ayudar un poquito al menos a que te presten atención, y eso es importante. Y tanto que sí. Bueno, son maneras de manifestar la inquietud, pues, supongo que la desilusión, casi podríamos decir la pérdida de fe, ¿no? A esta situación, porque llega un momento que uno se harta, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Y sin hacer daño a nadie, ¿no? Pues el sector de la lencería envía ropa interior al primer ministro francés. Supongo que si no se soluciona, ahora el textil que envían debe ser nuevo. El DEFCON 2 que no lo han bien usado. Luis, imagínate. No, sobre todo, vuelvo a repetir lo que decíamos, esta creatividad, sobre todo esta imaginación, el despertar la opción y sobre todo sensibilizar. Y en este caso no hay que sensibilizar a la población, sino sensibilizar a los políticos, sensibilizar a los técnicos, que son los que hacen y nos ponen las normas a seguir delante de la pandemia, ¿no? Pero, claro, estabas hablando de conocidos ya psicólogos y psiquiatras que están anunciando problemas mentales. Pues sí, claro que sí, porque hay una cosa que se llama desesperación.
que es lo que está provocando esta situación en muchos autónomos, en muchos pequeños empresarios. Y entonces ya no saben cómo salir. Yo conozco y tengo amigos que están en esta situación y están con la moral por los suelos, porque tienen una familia detrás. Pero es que en lugar de decir, mira, es que no puedo alimentar a mis hijos, pero es que además me estoy arruinando porque tengo que ir pagando alquiler, porque tengo los stocks que los tengo que pagar, etcétera, etcétera. Lo único que estoy haciendo es endeudándome. O sea, y porque me están obligando, sí, hay una situación que se nos ha escapado de las manos, pero que sí está creando fuertes depresiones o bajadas de moral y de actitud de muchos autónomos y pequeños empresarios. Y tanto que sí. Y una cuestión, porque es algo que cuesta de seguirle el hilo, ¿no? Todos, a ver, todos confiamos en la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, esta institución pública, que pensamos que es independiente, que es de forma neutral, con su equipo científico de primera línea. Esto pues nos genera confianza y fiabilidad, pero hay algo que está pasando y que no acabamos de entender. A ver cuál es vuestro análisis, Enrique y Luis. Sale el innombrable bicho. Bueno, se genera lo que se genera. Después sale una variante y se habla de la variante inglesa. Después casi ya no se habla de la variante inglesa, se habla de la variante brasileña. Después aparece la variante sudafricana. Y ahora nos están bombardeando, y miedo tenemos, evidentemente, de la variante india. Y dices, ¿qué pasa? Que hay una carrera como de coches, pero de virus, y uno se antepone al otro y el otro por predominancia de status quo se antepone a los demás. Esto cuesta un poco de seguirlo, incluso de entenderlo, Enrique. Bueno, yo creo que al final hemos de ver lo que es el virus. Es decir, cualquier ente vivo, su función primordial es subsistir. Entonces, los virus, bacterias y demás, la función básica es reproducirse, necesitan un huésped donde poderse reproducir y entonces irse transmitiendo. A medida que el huésped se va fortaleciendo o va encontrando medidas de protección frente al virus, el virus la única salida que tiene es mutar. Evidentemente, cuanto más margen le demos al virus para mutar, más veces mutará. De ahí la importancia que se planteaba en la OMS de que el ritmo de vacunación debería ser más o menos homogéneo en el mundo, porque si al final solo se vacuna una parte del mundo y la otra parte no, el virus irá mutando hasta que al final las vacunas que nos hemos puesto no habrán servido para nada. Entonces, de ahí la importancia en intentar ser lo más homogéneos posible, ¿no? A nivel mundial. Las distintas mutaciones del virus son aplicables a cualquier enfermedad. Nos pasa con la gripe, lo que pasa es que nadie analiza el modelo de la gripe porque como al final la mayoría de la población está inmunizada frente a la gripe, pues al final no le damos mayor importancia, pero es un comportamiento similar. Yo creo que a medio plazo, por no decir a corto, el COVID será o tendrá una estructura similar a la gripe, habrá una vacuna para la gente que sea más susceptible de, o sea, población de riesgo, y el resto pues lo iremos tomando tal cual es. A inicios del siglo pasado, la famosa gripe española generó lo que ahora está generando el COVID, ¿no? Gente con mascarilla, problemas sanitarios, y luego posteriormente nos hemos adaptado, ya la damos por hecha, nadie se preocupa del periodo de gripe, ¿no? Y ahora, si os dais cuenta, este año pues la gripe ha pasado prácticamente inadvertida porque ha sido sustituida por el virus, por el COVID-19, y en eso estamos. Yo tampoco le doy más importancia. A mí lo que me preocupa es esa permanente creencia o el interés en ponernos en situación de estrés y en situación de miedo respecto a lo que puede venir, ¿no? Hay distintas cepas del virus. De momento no se ha demostrado que ninguna sea más mortal que la otra, o sea, peor que la otra, y lo único que puede pasar es que a medio plazo quizá las vacunas no sirvan, entonces tengamos que
tomarnos un recordatorio, ¿no? Que quizá a los laboratorios es lo que les interesa, ¿no? Entonces ya tendrás clientes vitalicio. A ver si sacan de una vez un tratamiento que vaya con la palabra, ¿eh? Tratamiento. Pero bueno, lo definieron así, un tratamiento que a la que tengas los síntomas, pum, te tomas una pastilla o un sprayazo de algún pues acelerador de inmunidad o lo que sea y se estabiliza. ¿Eh? Cada vez queremos las cosas just in time, pues que sea así. Y otra cuestión, se rumoreó y se filtró, se filtró a la prensa. Nos ubicamos en Inglaterra, Downing Street, y resulta que en una reunión a puerta cerrada, el primer ministro, Boris Johnson, parece ser que en un momento de estos pues bueno, supongo que dices lo que no piensas, porque si dices lo que piensas, miedo das. Y dijo textualmente que prefería ver cuerpos apilados a miles a decretar el tercer confinamiento en el Reino Unido. Y esto salió en el Daily Mail, que rápidamente salieron pues esta filtración. Bueno, pues salió desde el gabinete del primer ministro a desmentirlo, que esto no se había dicho, ¿no? Si es cierto, ¿hasta qué punto a veces la crueldad de los mandatarios nos puede sorprender? Luis. Bueno, fijaros que en todo tipo de guerra siempre hay daños colaterales. Y los daños colaterales siempre es la población. Entonces yo creo que estos tipos deja que lo diga así, de personajes, no quiero decir personas, sino personajes, los ciudadanos de a pie, las personas que les votan, porque al final son las personas que les votan, son daños colaterales. Por lo tanto, no los contemplan. Ellos están en el poder, toman sus decisiones, miran por vete a saber quién los ha puesto en el poder, y aquí entraríamos en otros temas, y a partir de aquí, pues claro, si tenemos en cuenta que a lo mejor para tirar la campaña de este señor adelante, las grandes farmacéuticas o alguna de las farmacéuticas ha aportado mucho dinero, pues van a jugar ese papel. Y todos tenemos ejemplos de políticos, sobre todo en Estados Unidos podemos verlo con muy transparente, que los senadores están puestos por y rinden culto a aquellos que les han aportado dinero a las campañas. Pero esto está pasando en España, está pasando en Inglaterra y está pasando en todas las partes del mundo. Por lo tanto, ellos tienen sus propios intereses. Digo propios, no los del pueblo. La verdad es que es curioso, porque ya os digo, salió un portavoz del gobierno británico asegurando que la información era falsa, pero que el rotativo que hemos citado, pues citando simplemente las fuentes internas, defiende que el líder conservador, en este sentido, pues expresó de esta manera su frustración cuando sus colegas y los asesores médicos le convencieron para decretar las restricciones. En fin, que hoy día todo se cuela. Recuerdo hace años que hicimos una entrevista a un experto en contraespionaje y dijo que, bueno, explicaba temas, cómo se puede llegar a espiar, ¿no? Pero hoy día hay una cosa que se llama teléfono móvil y en una reunión tú lo dejas allí, la gente se puede pensar que está apagado y resulta que está grabando toda la conversa. Y después, donde dije digo, allí no digo Diego. ¿Verdad, Rick? Sí, y además en este caso, en política, pensemos que nadie da puntada sin hilo, ¿no? Está claro que en este caso Boris Johnson, que llegó al poder de una manera, digamos, especial, por no utilizar otro adjetivo, creo que ha sido cazado en su propia red, ¿no? El asesor que le aupó, ahora es el que le está aparentemente planteando todo tipo de problemas, tanto por la filtración de información, como lo que también se está filtrando de favores prestados, favores debidos y demás, ¿no? Yo creo que la conversación de Boris Johnson se tiene que interpretar
o se tiene que ver de la manera, o al menos con la lupa, ¿no?, que merece. Es decir, Boris Johnson sabemos que es un personaje histriónico en su manera de comportarse, en su manera de hacer, con una mentalidad muy americana en el sentido de plantear en primer lugar la economía y el resto de factores pues ya se corregirán solos, ¿no? Digamos que es bastante keynesiano, y entonces pues es bastante Adam Smith, no es keynesiano, es decir, el laissez-faire, laissez-passer, y entonces ese planteamiento de que la economía se va a regular y que todo lo va a solucionar es el que le ha llevado a esa butad, ¿no?, a ese comentario de preferir muertos que otra vez tener que decretar un parón, porque el parón al final tiene un impacto económico brutal. Lo que pasa es que a corto plazo no se ve, pero a medio plazo y a largo plazo tiene un impacto muy grave, ¿no? Y entonces, pues, esa dicotomía que se ha tenido que tomar, ¿no?, o que se ha tenido que plantear entre salud y economía, es lo que yo creo que hoy en día todas las economías o todos los gobiernos están intentando evitar. Algunos países que en su origen solo miraron por la economía, al final tuvieron que virar hacia la salud, y los que al final se plantearon solo el escenario de salud también han tenido que virar hacia la economía. ¿Cuál es el mejor o cómo se pueden compaginar ambos escenarios? No es fácil, ¿no? El equilibrio es muy difícil porque si nos hubiéramos focalizado en la economía y hubiera habido muchos muertos, habría críticas. Si solo se ha focalizado en la salud y la economía se va al traste y la gente al final pues muere de hambre, pues también tenemos el mismo problema. Entonces el equilibrio es muy complejo. Pero ese tipo de declaraciones de Boris Johnson no me sorprenden en absoluto, y yo creo que también se tienen que ver en cuanto a quién las ha dicho, ¿no?, y en qué escenario las ha dicho, porque yo creo que en Petit Comité todo el mundo muchas veces, ¿no?, o en un entorno familiar o en un entorno de colaboración, la gente puede decir muchas veces alguna que otra salvajada, pero eso no significa que eso tenga que ser así, ¿no? Entonces yo creo que el tomar declaraciones fuera de contexto, sin tener en cuenta el entorno en el que se han dicho, cómo se han dicho, yo creo que tampoco es, no sé si la palabra exacta es muy ético, pero al menos yo creo que tampoco es interesante el plantearlo así. Y por ejemplo, hay recientemente un experto ha dicho algo muy curioso, ¿no? Sobre, estábamos hablando antes de que, bueno, este rápido cambiar, ¿no?, de las variantes, ¿no? Que se habla de una, ahora ya no se habla de otra. Esto parece algo, es un tanto más que nada inusual, ¿no? Pero bueno, si hablamos de la variante India, resulta que hay un experto que ha dicho que está generando una especie como de doble mutación, y esto que podría infectar a pacientes que ya han pasado la innombrable, y incluso evitar o esquivar la acción de las vacunas. Esto viene quizás porque es aquello que comentabas, ¿no? Que cuando vacunas tienes que vacunar a todo el mundo y rápidamente, porque como hayan mutaciones se filtra por esa grieta celular y va saltando, y esto será una caza de brujas al final, Luis. Sí, sí, no, por descontado. Por eso el plan de vacunación total es lo que debería ser. Pero pensemos una cosa, vayamos un poco más allá. ¿Qué intereses hay? ¿Qué intereses hay? Y ahora que quiero hablar a nivel políticos, a nivel económicos, ¿qué intereses hay que delante de esta pandemia que estamos viviendo, ¿por qué no se ha dicho, se han encontrado una serie de vacunas? Vale, muy bien, ¿quiénes? ¿Por qué no se han nacionalizado las vacunas? Pagando, obviamente, y no te digo que no, a aquellos laboratorios que la han descubierto, pero que todo el mundo, todos los países se pongan a hacerla, y que se pueda no estar pendiente de 2 o 3 laboratorios solo para repartirlas por todo el mundo occidental, ¿eh? Tengamos en cuenta, o de primer nivel. Pero lo que hay que hacer es repartirlas por el tercer mundo, por el segundo mundo, pero todos a la vez. Esto es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se ha hecho? Esta es mi gran pregunta. ¿Por qué no se han nacionalizado estas vacunas y todos los países pueden hacerlas
y tenerlos todos a la vez? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Qué situación hay detrás? ¿Por qué no se hace? Esas serían las grandes preguntas. A lo mejor tendríamos que preguntar al todopoderoso e influyente e influencer Bill Gates, porque recientemente que dices, bueno, este hombre que viene al mundo de la tecnología cada vez parece que sabe más de epidemiología, de enfermedades infecciosas, de vacunaciones, etcétera, etcétera. Y ha dicho textualmente que el mundo volverá por completo a la normalidad a finales del año 2022, cuando haya, destaca, pues un exceso de vacunas que haga posible que toda la sociedad sea inmunizada. Y digo yo, señor Bill Puertas, Bill Puertas, ¿cómo lo sabes esto? Porque tú ya predijiste unos años atrás en una conferencia exactamente lo que está sucediendo. Enrique, ¿Bill Puertas sabe algo que no sabemos o es que está muy metido en esto? Bueno, yo creo que al final Bill Gates está utilizando un modelo estadístico, digamos, estándar. Lo que Bill Gates dijo en su momento de las pandemias, yo creo que no es nada atípico. Es decir, todo el mundo, al menos se planteaba de que el riesgo pandémico empezaba a ser muy muy grande. Habíamos tenido pequeñas muestras, ¿no?, como las famosas gripes aviares o la gripe porcina. Habíamos sufrido a nivel mucho más localizado otro tipo de enfermedades de transmisión, el ébola en su momento en África, pero que no llegó a Europa. Entonces, los escenarios de que podía pasar una pandemia estaban encima de la mesa. Lo que no se planteaba es que tuviera este impacto tan brutal, es decir, que nos cogiera a todos sin capacidad inmunológica para poder hacer frente a la misma y que la transmisión fuera tan rápida, con lo cual el mensaje de Bill Gates yo lo circunscribo a ese entorno, aparte de que evidentemente esta gente dispone de mucha más información que nosotros, eso también ya lo doy por descontado, pero luego el tema de las vacunas es un análisis relativamente sencillo, es decir, si tenemos exceso de producción de vacunas y todo el mundo se puede vacunar, el virus como tal no podrá mutar o mutará muy poquito, con lo cual será mucho más fácil de controlar y eso implicará que la economía, la sociedad, la sanidad, pues todo vuelva más o menos a un cauce mucho más normal. ¿Por qué 2022? Pues lo que está claro es que en el 2021 ya vamos tarde. Todos los análisis que se habían hecho y las estimaciones de que antes del verano habría una inmunización global del 70%, ya queda claro que no va a ser así. En el primer mundo, o en el mundo occidental, no sé exactamente lo que vamos a llegar, pero a 70 yo creo que no. Con lo cual igual nos quedamos en 50, nos quedamos un poco por debajo. Entonces, suponiendo que lleguemos a ese 70% después del verano o a principios del otoño, y implica otra vez que entramos en la campaña de invierno, que es cuando el virus suele tener, y lo asociamos a una gripe, mucho más capacidad de contagio. Y si luego añadimos aquí cómo el virus en otras latitudes pues no tiene control y la inmunidad grupal ni está ni se le espera, y ahí estoy hablando pues lo que pues está pasando en África, lo que está pasando en algún país asiático, lo que está pasando en Sudamérica, pues eso nos llega a un escenario que hasta que no haya un superávit brutal de vacunas y estas pueden ser distribuidas y se puede inmunizar a la población, pues no volveremos a la normalidad, porque mientras una parte de la población no esté inmunizada, el virus mutará. Si el virus muta, posiblemente será transmitible, y si es transmisible, pues entonces ya sabemos lo que conlleva, ¿no? Entonces, es un cálculo estadístico relativamente básico. Digo que seguramente pues tendrá sus capacidades computacionales basadas en algoritmos para predicciones, ¿no? Yo supongo, y esto valdría la pena hacer el experimento, ¿no?, sociológico, pero a nivel global. Si dejamos de buscar en Internet estadísticas o la palabra coronavirus o el innombrable bicho, etcétera, etcétera, y dejamos de escuchar las noticias al respecto, me pregunto yo, es una pregunta, a ver qué opináis vosotros, si de golpe y porrazo desaparecería la enfermedad. Luis, ¿tú cómo
experto consultor en campos tan diversos como el marketing. ¿Y si fuera esto algo que trasciende mucho más allá de lo comprensible? No sé si me explico. Bien, sí, no. Piensa que con la pandemia han aparecido multitud, y esto es así, pero sobre todo grandes negocios a nivel mundial. Entonces, yo insisto, y contestando a tu pregunta, ya va bien, ya va bien. Acuérdate una vez que en Sapiens me invitaste y ya di una conferencia sobre la manipulación de noticias y de cómo crearlas, etcétera, etcétera. Entonces, piensa que aquí se están moviendo muchos intereses económicos, básicamente, y a partir de ahí, pues bueno, todos esos medios afines están jugando a esas noticias que bueno, que económicamente interesan a la política, a grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Pero yo te diría que esto es el juego y lo sabemos porque lo tenemos constantemente y en cualquier cosa, no solo con el bicho, sino en cualquier cosa, en cualquier situación, ahí están. Pero centrémonos en un momentito. En estos momentos de pandemia, lo que hemos de hacer es centrarnos en cuál es la prioridad, cuál es la urgencia. Y obviamente la urgencia es llegar a la inmunidad total. ¿Cómo conseguirla? Y esto es lo que se ha perdido de vista. Se ha perdido el objetivo. Entonces, yo insisto, ¿por qué no se hace este objetivo? ¿Por qué se ha dejado en manos de entidades no públicas, sino particulares, el poder hacer frente a esta pandemia? Porque al final estamos en manos de las multinacionales y los laboratorios. Yo insisto, ¿por qué no se fabrican masivamente esas vacunas en todos los laboratorios del mundo? Haya inventado quien la haya inventado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo sin valores, que el único valor que cuenta es el del dinero. Y delante el dinero, ese dinero que en estos momentos se están ganando una serie de accionistas, una serie de laboratorios, no importa la economía global ni la economía puntual. Hay que generar riqueza y hay que generar salud. Y eso es lo que hemos perdido. Generar riqueza y generar salud para el pueblo. Bueno, y recientemente pues tenemos que la Unión, bueno, la Comisión Europea, Bruselas, en definitiva, ha demandado a AstraZeneca por incumplir contrato, ¿no? Que dices, caray, con los equipos que tienen estas multinacionales, estas corporaciones, que no puedas cumplir con un contrato que has tenido tiempo de evaluarlo, que además pues se ha invertido millones de euros para pues bueno, investigar sobre este innombrable, pues también aquí hay algo opaco que quizás no llegaremos a saber jamás. Señores, hay otra noticia que me gustaría comentar. Hace pocos días con Xavi hablábamos de los bitcoins, del sistema blockchain y claro, todo esto que no está muy oficializado o con podríamos decir, con una base pues más o menos segura, pues puede suceder lo que ha sucedido en Turquía, ¿no? Que, pues bueno, las autoridades turcas están buscando a un criptoempresario que parece ser, según las autoridades turcas, ha robado 2.000 millones de dólares en criptomonedas y ya ha desaparecido. De momento hay una sesentena de personas detenidas en relación a este caso, al tiempo que se están realizando registros, pero que dices, caray, tienes algo que no tienes que justificar delante de nadie a nivel oficial y de golpe y porrazo desaparece con 2.000 millones de dólares en criptomonedas. Esto realmente es salvaje. Enrique. Sí, a ver, en temas de criptomonedas lo hemos hablado más de una vez. Al ser un modelo, digamos, opaco, en el que no hay control, ni hay regulación, ni hay nada que lo sustente, lo que puede provocar son situaciones como estas, ¿no? Efectos de estructura piramidal o al final fraudes o delitos por evasión de capitales, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los riesgos que tiene en las criptomonedas, que en su momento se tendrán que regular o va a haber
o se tendrá que aplicar algún tipo de control o algún tipo de seguridad en cuanto a la inversión que alguien pueda realizar en criptomonedas, ¿no? Si vemos la volatilidad que tienen, es espectacular. Gente que las compró por céntimos ahora las puede vender por miles de euros o de dólares. Digamos, viene a ser como lo que pasó con los tulipanes, ¿no? Pero en este caso sin nada físico. Al final lo tienes en un pendrive, lo tienes en una posición virtual en algún lugar, pero tú para comprarlo sí que lo que has hecho ha sido pagar con dinero físico, ¿no? Entonces, el que no haya control y el que se pueda mover de un lado a otro o que ese dinero al final lo puedas desviar es lo que genera ese riesgo, ¿no? De lo que ha pasado en Turquía, en el que uno de los dos principales proveedores de Bitcoin ha desaparecido y el otro ha sido encarcelado también por posible o presunto fraude. Entonces, ese riesgo ese riesgo existe y existirá hasta que no haya un acuerdo global de cómo gestionarlo. Eso al final es una paradoja, porque creas un sistema para no tener control, pero al final necesitas control para evitar los fraudes. Entonces, bueno, a ver dónde también, como decíamos antes, se encuentra el equilibrio y el balance entre una situación y otra, ¿no? Vaya, Luis, vaya cifra, ¿no? Dices, tenías allí, mira, confiaste en esta moneda digital innovadora y que era el creador de una en concreto, desaparece. Pero no ha pasado, no es la primera vez esto, Luis. No, además, fijaros que una de las cosas que están diciendo las criptomonedas, que no hay uno es el Bitcoin, sino que hay muchas ya, es que para no fiar, por si acaso los bancos pasa cualquier cosa, ¿no? Pero es que en estos momentos ya están apareciendo empresas o vete a saber, yo diría gurús que ya te están diciendo bancos de criptomonedas. Automáticamente ya estamos otra vez dependiendo de dónde has depositado esas criptomonedas, a menos que tú la tengas en tu casa en un pendrive, pero es que al final yo diría que el 99,9% no sabemos cómo funciona, pero no sabemos quién hay detrás, quién responde de este dinero, porque al final es dinero, no es el dinero convencional, pero ya están surgiendo grandes estafas. Digo, grandes estafas. Cada día, si miramos, podemos encontrar que hay estafas con criptomonedas. Por lo tanto, vamos a ver, mientras no se regule, y esa es la pregunta, se tiene que regular, porque además hay aquí la frase que dice, Hacienda somos todos. Pues sí, Hacienda hemos de ser todos, sea con dinero o sea con criptomonedas, como queramos llamarle. Pero todos hemos de ser partícipes de que Hacienda somos todos. Y para acabar el programa de hoy me gustaría que analizáramos algo que os voy a explicar. Hace relativamente muy pocas horas un seguidor de Sapiens, músico de vocación y profesión, Jordi Padreny, se pone en contacto conmigo y me dice, Ferran, oye, mira, que ha pasado algo muy curioso en la nave de la Crew Dragon, que es de la empresa de Elon Musk, concretamente de SpaceX, la cual, pues bueno, todos sabemos que iban 4 astronautas a bordo, y me he fijado, casi de casualidad, que algo o colisiona o hace un cruce controlado, pero que hay una anomalía. Y me envía el vídeo de la NASA, ojo, y realmente un objeto volador desconocido de tamaño relativamente, podríamos decir, no sé, aproximadamente podría ser como una bola de bolos, quizás un poco más grande, no mucho más. Se cruza en el momento que está realizando una operación allí en el espacio, la Crew Dragon, ¿no? Y claro, a día de hoy no ha informado ni el equipo de la NASA ni SpaceX de qué ha podido ser aquella extraña esfera que cruza justo en el momento que se desprende una parte de la Crew Dragon, porque si no, es que a lo mejor colisiona. Y estamos hablando de un accidente terrible. Enric,
no sé si has visto las imágenes, pero ya te he hecho un poco la descripción. Aquello surge de la nada y aquello no debería estar allá, que casi colisiona con la Crew Dragon. Sí, bueno, el problema está en que cuando recibimos este tipo de imágenes, al final tenemos la información un poco sesgada, es decir, no debería estar allá o sí. Quiere decir que nosotros no lo veamos o nosotros no lo hayamos o no hayamos sido capaces de visualizarlo, no quiere decir que eso no tenga que estar allí, ¿no? Entonces, como la información que hemos recibido es la que es, entonces, claro, lo que bueno, nos dedicamos a hacer hipótesis sobre qué puede ser o qué ha podido pasar, porque igual es un problema interno de la nave que ha tenido un movimiento exterior y luego vemos la reacción, ¿no? Entonces, esa es la parte que aquí se nos escapa y además tengamos en cuenta que posiblemente la información va a estar sesgada, porque imaginemos que sea un problema de la nave, posiblemente el valor de las acciones de Elon Musk se vayan al garete, ¿no? Y entonces, como aquí siempre estamos jugando con la componente económica y las inversiones y los valores bursátiles y demás, pues es fácil que la información nos llegue como nos llega y hasta que no haya una solución o se vea que no hay un impacto económico detrás, pues no vamos a tener la información real. Claro, ¿tú qué harías desde el Departamento de Comunicación? ¿Se comunica abiertamente de que algo ha habido a relativamente poca distancia de cruce y que no era algo que se había desprendido de la nave? ¿O es que realmente algo estaba observando toda la operación aeroespacial? Luis. No, un departamento de comunicación se tiene que ajustar no a la realidad, sino a lo que interesa económicamente a la empresa. En este caso creo que ya te lo estoy diciendo todo. Solo dirán las noticias aquellas que interesan y, como decía muy bien Enrique, para que no bajen las acciones de la empresa. Por lo tanto, una noticia se hace aumentar. Una noticia se da si lo que hace es que sustenta las acciones que estamos haciendo. Pero si hemos de sacar a la luz una noticia negativa, nunca la sacaremos, por descontado, nunca se sacará. Me viene ahora a la memoria, lo comentamos en su momento, ¿esto qué era? ¿El 2008, 2007? Bueno, 2006, 2007. Bueno, pues ya sabemos que quizás de los profesionales más preparados para su profesión, por las pruebas tan duras a nivel mental, a nivel emocional, a nivel orgánico, incluso podríamos decir a nivel espiritual, son los astronautas. Porque estar allá arriba y tener que gestionar todo lo que tienes que hacer, vaya reto, como profesión. Pero me viene a la memoria cuando, pues bueno, hubo una acción espacial y bueno, bajan los astronautas a la Tierra, bla, 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 y hay una rueda de prensa. Una rueda de prensa. Era el año 2006, sí. Y una de las protagonistas, de las astronautas, mujer, concretamente Heider Mary Stefan Schins-Piper, empieza a hablar pues de la experiencia, lo que han vivido, las operaciones, y después empieza a hablar de algo que vieron desde la cápsula, desde la nave. Algo que oficialmente no debería estar allá, algo que no correspondía a nada de construcción humana. ¿Y qué sucedió? Delante de los periodistas, estaba allá, había todo su equipo de la NASA, había periodistas cubriendo la rueda de prensa, algo habitual en periodismo, y cuando empieza a hablar de ese objeto volador no identificado que vieron, sufre como una especie de extraño desmayo. Y si no recuerdo mal, podéis ver el vídeo en YouTube. Me pregunto yo, ¿qué le debió suceder a esta mujer preparadísima que cuando vayas a hablar de algo incómodo se desmayó ante la estupefacción de todo el mundo? Enrique. Bueno, aquí puede haber el shock de volver a la realidad después de un periodo espacial, el no saber cómo gestionar la información, porque posiblemente la rueda de prensa está totalmente parametrizada y agendada e indexada para que no haya ninguna salida del mensaje general, ¿no? Y eso ya se vio en su momento con
con la operación Hijab, ¿no? Que según si dejas a la gente hablar libremente, pues igual dicen alguna cosa que no interesa. Entonces se puede dar el caso de que, bueno, el conjunto de la situación de mucha gente recién llegado, entre comillas, información que no puedes dar, controlar las emociones, controlarlo todo, pues puede generar situaciones como la que se vivió, ¿no? Bueno, yo recuerdo las imágenes, ¿no? Ves que está hablando normal y en seco parece como si le cuesta hablar, como si, ¿sabes? Como si algo a nivel de neuroplasticidad está empezando a bloquear algo del habla y empieza a tambalearse y, bueno, perder el conocimiento. Dejadme pensar lo impensable. ¿Y si sufrió de alguna manera un control mental para bloquearla, para no decir lo que estaba ya empezando a decir? ¿Esto puede darse, Luis? Bueno, yo no, yo soy muy cartesiana, me gusta ver las cosas con evidencias, con pruebas, ¿no? Yo lo que sí te diría, porque esto, los que estamos preparando políticos, los que preparamos oradores para hablar en público, sabemos lo que es y trabajamos mucho el control del estrés. Y sí sabemos que personas en momentos de gran tensión pueden sufrir pequeñas lipotimias. Y yo creo que lo que le pasaría a esta mujer súper preparada, ya te digo, súper preparada, es que tenía una tensión aportada de lo que vio y a lo mejor lo que no podía decir y lo que quería decir, y entonces tuvo esa pequeña lipotimia por una propia contradicción propia, ¿no? Entonces, deja que te diga qué es eso, ¿eh? Porque claro, el resto no hay pruebas, no hay evidencias. Yo prefiero siempre ser muy sincero y creer que fue esa tensión que les pasa a muchos oradores. Bueno, pues nos lo dice un experto en oratoria que ha formado pues a presidentes y caps de govern. Bueno, señores, pues estamos ya al límite del tiempo, ¿no? Qué mundo, ¿no? Qué tiempos, qué cosas más apasionantes, por un lado. Yo supongo que todo lo que está aconteciendo al menos nos dé una pausa, nos dé una pausa para reflexionar y no pensar que en la película de Matrix, cuando decían esto, que no tuvieran razón. Quisiera compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. Son el cáncer de este planeta, son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Vaya sentencia, Enrique, Luis, brevemente, un apunte, un comentario sobre este fragmento de Matrix. Bueno, a ver, que nosotros somos un virus está muy claro, porque somos un elemento externo al planeta que se alimenta del planeta y que mutamos con el planeta y posiblemente seamos, bueno, como se ve con el tema del cambio climático y demás, el principal problema que tiene el planeta. Con lo cual, la conclusión o el mensaje de Matrix no está tan alejado de la realidad. A ver si resulta que resulta que no es el enemigo, sino que es el superviviente de una acción enemiga. Vaya, Luis. Sí, no, está clarísimo que el gran problema del planeta es la humanidad, es la gran expansión mundial que tenemos en estos momentos y cómo estamos esquilmando los recursos naturales del planeta. En el fondo, somos unos inadaptados a la naturaleza. No, si al final, y esta mañana que lo hablábamos haciendo un buen cafetito con
Luis Rovira, a ver si resulta que al final lo mejor será vivir una especie de Real Player One, en aquel oasis virtual que al menos viviremos, porque va por aquí la cosa, viviremos lo que querramos vivir. Ahí lo dejo. Enric Sorribas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Uy, y aquí a veces se cuela un fin. Ojalá fuera un sonido de estos que captan las SETI. Pues mira, lo he dicho casi de casualidad, pero no creo que vaya por aquí, pero podría ser. También Luis Rovira, como siempre, muchísimas gracias, amigo. A ti y a todos nuestros oyentes, y como siempre, sed muy felices. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.